grata sorpresa de tener a mi esposa. Ya no muy poco sale con nosotros en cámara, pero hoy ha decidido saludarlos, ha decidido compartir conmigo esta conferencia. Así que es una bendición que esté ella. Resulta que ya vamos a cumplir 43 años de casados en mayo 22. Sí. Y pues gracias a Dios que nos ha mantenido juntos y pues la bendición es que como yo le obedezco todo lo que ella me dice, por eso nuestra relación funciona muy bien, ¿verdad? Así, Mildred, ahora sí se puede, Es eso. puedes saludar y puedes decir lo que tú quieras. Buenas noches a todos, mucho gusto saludarles hoy y queremos decirles que nos agrada que ustedes estén ahí del otro lado de este teléfono, escuchándonos, viendo qué es la palabra que el Señor trae para esta noche. Gracias porque nos dejan entrar a sus hogares en este día y pedimos desde antemano que sus vidas sean bendecidas en el nombre de Jesús. Amén, amén. A todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales en Guanajuato, en Tampico y Veracruz y ahí las ciudades, los pueblos vecinos, la Alianza de Pastores del Sur de Tamaulipas nos ha invitado para tener una conferencia con el tema Desatando Ataduras y va a ser los días 19, 18. 20 y 21 de junio en la ciudad de Altamira. Les vamos a estar enviando la información y si planea estar con nosotros será una bendición. Los hoteles que hemos cotizado para este día nos tienen un precio especial y más o menos como $50 por persona o 70 por dos personas. Y en dólares, ¿no? En pesos mexicanos son 1,400 y 1,100. Y esperamos que algunas personas nos puedan acompañar. Sé que ya hay algunos en la lista de personas que van a viajar para este evento. Va a ser algo poderoso. Siempre que vamos a esto, el Señor se manifiesta de una manera gloriosa. Mildred, ha sido una experiencia tremenda. Sé que tú naciste en un lugar evangélico, cristiano. Sí. Y pues ella no ha tenido mucha experiencia en cuanto a las demás religiones, ¿no? Pero ha sido sorprendente porque cuando nosotros estudiamos juntos en el seminario, cuando graduamos, ella tenía una formación centroamericana y luego una formación bautista acá en Estados Unidos. Entonces, cuando Dios comenzó a hablarme acerca de lo nuevo que iba a hacer, ella se puso muy renuente y no quería saber nada de esto. Pero es mejor que ella nos lo cuente, Mildred. Dinos qué fue lo que pasó, por qué estabas... Sí, con tanta amabilidad que lo dice que me va a dar ganas compartir, ¿verdad? Ay, ay, ay. Era para mí, cada vez que una persona venía al frente y le daban una palabra profética o oraban por ellos, imponían las manos, para mí eso era como parecerse a todo lo que hace la Iglesia Católica. Entonces yo decía, yo no puedo aceptar eso porque eso no es lo que debemos de hacer. Dentro de nuestras iglesias aprendemos a hacer, leer la Biblia, hablar con Dios, evangelizar, porque ese sí era uno de mis primeros amores, el evangelismo personal, y luego en nuestro caso, como hijos de pastores, nos daban un empujoncito más para tomar las clases de los niños, escuela dominical, preparación, todo eso. Entonces, para mí, el primer amor, el primer envolvimiento dentro de la iglesia era ese, evangelizar y dar las clases de la escuela dominical. Y nosotros en ningún momento le decíamos, hey, pase para acá, yo voy a orar por usted, yo impongo la mano y algo va a pasar. Y los milagros no suceden en ese mundo, sino que ya pasaron, sí pasaron, pero ya pasaron. Entonces, en este tiempo, pues para nosotros era como, no, esto es diferente lo que estaba tratando mi esposo de inculcarme. Y entonces, pues fue un poco diferente. Lo que hice fue que me quedé
sentada. No participé más dentro de los servicios de solo escuela dominical. De ahí lo demás ya no lo tocaba yo, ahí lo dejaba. Y dije, tiene que pasar algo, el Señor me tiene que empezar a enseñar qué podemos hacer, cómo lo podemos entender. Y así ha pasado, ha tomado un poquito de tiempo, pero el Señor se ha placido en guiarme, en dirigirme y aprender todas las cosas nuevas para mí. Entonces, y poder ya ahora practicarlas y entenderlas. Y bueno, el Señor se mueve en todas las cosas gracias a Él. Era algo tan especial cuando comencé una búsqueda en el año 85, pero intensa, con un hambre, con una sed de Dios. Sí. Yo ni sentado, ni parado, ni acostado podía estar. Yo estaba muy angustiado. Yo sabía que había muchas cosas más en el mundo espiritual y que no las estábamos experimentando. Habíamos limitado el ministerio del Espíritu Santo casi totalmente. Se nos había dicho que los milagros no eran para esta época, que con los apóstoles ahí terminó la era de milagros y que eso ya había pasado, eso ya era la historia, que nomás el Espíritu Santo era una doctrina, era un dogma, una enseñanza que se daba en la iglesia, pero no se le conocía al Espíritu Santo de una manera personal. Y esto fue lo que verdaderamente marcó mi vida, porque fue como, aunque yo ya había tenido una experiencia sobrenatural, recién convertido, no tenía ni un mes de convertido, cuando fui a un retiro espiritual, y ahí el Señor me sacó del cuerpo, me transportó en el espíritu, y yo estuve directamente en la presencia de Dios, y ahí estuve hablando con el Señor Jesucristo, con Él, y Dios me habló de una manera tan impresionante. En la noche yo en plena reunión, estaba muy grande el grupo, la gente que había en esa conferencia, y yo comencé a hablar en lenguas, y me vinieron y me interrumpieron, y me dijeron que no podía hacer eso ahí. Pero en la noche yo seguí manifestándose el Señor en lenguas y comencé a vivir una experiencia totalmente diferente. Pero eso sucedió, luego Dios me hizo el llamado a la selva, estuve 2 años casi con los indios, estuvimos predicando. Yo comencé muy joven, desde el año 75, en la selva. Ya para 1976 ya Dios me había hablado de venir a los Estados Unidos, pues estudié en un colegio de la Iglesia de Cristo, que ahí limitaban exactamente todos los milagros, ni en la oración en espíritu, eso no se conocía, y se nos criticaba mucho a nosotros porque buscábamos más de Dios en el tiempo que estábamos ahí. Pero luego no pude continuar en esa escuela, tuve que moverme a otra, que fue Edinburgh, Texas, el Instituto Bíblico Río Grande. Ahí era un poco más de apertura, pero no se le daba totalmente esa libertad al Espíritu de Dios. Pero así fue que estudié, ya me faltaba 1 año para graduar cuando no pude continuar por alguna declaración de fe que no pude firmar y porque no estaba de acuerdo con esa enseñanza, entonces se me puso presión y tuve que buscar ayuda legal para que no me deportaran y pudiera yo transferirme a otra escuela. Y finalmente Dios me abrió la puerta. Yo fui a Hereford, Texas, con un amigo que hoy está en el hospital aquí en Houston. Tuvo un tremendo accidente, pero él me extendió su mano en todo ese tiempo y viví con ellos y fue unos padres para mí, una pareja muy, muy linda. Y ellos me ayudaron, pero fui a llevar a un amigo a buscar trabajo a una matanza donde mataban como 4,000 vacas cada turno de 24 horas. Y lo sorprendente que salieron 2 mujeres de las oficinas y me vieron, ¿y tú qué haces acá? Le dije, yo vine a traer un amigo que vino a aplicar. ¿Y tú por qué no aplicas? Le dije, porque yo no tengo papeles para trabajar. Tengo seguro social legal, pero no me autoriza a trabajar porque tengo visa de estudiante. Entonces me dijeron, tú puedes trabajar acá, porque aquí hay mucha gente que no tiene papeles y no es honesta. Entonces me dijeron, ven a la oficina y me llenaron papeles. Y pues yo ganaba $3.25 la hora cuando trabajaba ahí en la cebolla y la papa. La papa.
y me ofrecieron a pagar a 9.50 la hora en el año 78. Pues era un montón de dinero en Mucho esa dinero. época. Así que trabajé toda esa temporada del verano, me regresé a la escuela, ya para eso yo estaba en Edinburgh, y luego saliendo de Edinburgh, del seminario, esas muchachas me conectaron porque me quedé ya para ese tiempo, yo había tenido que salir de Edinburgh. Ellas me conectaron con el decano del seminario de San Antonio, porque había ido a predicar a la iglesia donde ellas iban, una de ellas, y me vinieron y me dijeron, ¿sabes quién va a estar en nuestra iglesia? Le dije, ¿quién? El decano de San Antonio, el doctor Grijalva. Y si quieres, habla con él, yo te hago una cita, me dijeron las chicas secretarias ahí de la oficina del trabajo. Y no, pues perfecto, me hicieron la cita, fui. Cuando hablé con él, le conté mi situación, me dijo, ya estás aceptado, no tienes que hacer nada más. Manda esta información que necesitas llenar, pero yo personalmente soy el que tomo la decisión allá y tú ya eres aceptado me faltaba un año para terminar, pero por haber ido de un seminario a otro perdí muchas horas de clase. Yo necesitaba 120 horas para terminar y gradué con 288 horas, que fue lo doble que necesitaba. Pero me ayudó mucho porque fue mucha información lo que yo aprendí. El seminario bautista fue tremendo, cómo me ayudaron, cómo fue una escuela de mucha importancia, porque teológicamente tuve una gran preparación. Pero todavía el poder del Espíritu no se movía. Fue hasta en el año 1985, llegando a 1986, donde Dios me visitó de una manera sobrenatural. Ahí fue donde marcó mi vida, en algo sobrenatural. Nunca había experimentado yo el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu. Había venido de un retiro espiritual donde habían orado por mí y esa noche una luz tan intensa se proyectó en mi cuarto. Yo sentí que me moría porque estaba quemándome literalmente. Hablaba en lenguas y había una manifestación tan grande del poder de Dios. Y yo no sabía qué hacer de lo que estaba viviendo, era una cosa sobrenatural. Quise ya como a las 2 horas levantarme a buscar agua porque estaba quemando en la sed, no pude caminar. Me fui gateando hasta la refrigeradora y tomé agua y duré 2 semanas borracho. Y cuando eso pasó, ahí fue donde Dios me habló que me estaba llenando con un bautismo de poder para hacer el ministerio que hoy llevamos. Y yo no lo entendía porque pues no había otro ministerio, otra iglesia que me informara de todo esto. Entonces fue cuando Dios comenzó a hablarme y fue así como milagrosamente me conectó con muchos ministerios de poder y así fue que yo aprendimos muchísimo. Sí. Pero una noche de esas, cuando comenzábamos aquí en este edificio lo compramos en 1994. El Señor me visita en el 1985. En el 86 ya yo estaba conectado con varios ministerios, pero uno de ellos me dio una profecía muy impactante acerca de lo que yo había orado en privado, de la búsqueda que estaba pasando, de la intensidad de lo que estaba viviendo, y nadie le dijo a él lo que yo estaba viviendo. Entonces me impactó mucho cómo Dios le habló a ese profeta, y ahí fue cuando él me llamó para darme la palabra y para orar por mí, y mi esposa pues no estaba de acuerdo con eso. Fue cuando ella salió corriendo y se fue para el baño y después ya se fue. Y entonces el Señor me dijo, no, deja, yo trato con ella. Y así fue que comenzaron a pasar milagros aquí. La gente comenzó a ser tocada por el poder de Dios. Muchas personas que traían fuerza demoníaca fueron liberadas y comenzó Dios a hacer trabajos que no habíamos experimentado nunca. Y ahí fue como comenzó el mover de Dios. Y hasta un día me dice ella, oye Pedro, yo veo que tú oras por la gente y yo veo los milagros que tú haces, que Dios hace a través de ti. Yo necesito liberación. Ya estábamos para acostarnos y me dice, papá, ¿cuándo vas a orar por mí? Le dije, pues si quiere ahora mismo. Y ahí sí, ella se arrodilló, yo le puse manos, oré. De ahí Dios comenzó algo tan maravilloso en la vida de ella y ya fue mucho más diferente las cosas de ahí para acá.
Entonces, a veces nosotros somos fotocopia de otras iglesias. O sea que mi iglesia hacía esto, nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Y casi nunca nos exponemos a algo que Dios tiene para nosotros. Siempre queremos seguir la visión de otro ministerio. Y Dios comenzó a hacer cosas nuevas con nosotros, totalmente nuevas. La iglesia se vació aquí, la gente ya le daba miedo venir a esta iglesia porque había muchas manifestaciones del Espíritu y la gente pues no estaba de acuerdo. Teníamos un buen grupo de personas, todos bautistas, y cuando eso sucedió ellos no estaban de acuerdo. Pero Dios comenzó a hacer cosas muy marcadas, unirnos a ministerios muy poderosos. Viajamos, dimos en muchos países con estos ministerios ayudándoles. Hubo un ministerio que tuvo un atentado muy grande y ese ministerio, el pastor estuvo 10 días en coma, recibió 5 balazos, su esposa recibió 1 y en el coma, cuando despierta, Dios le habla y le dice que se venga conmigo. Y entonces me llama y me dice, hermano Pedro, Dios me habló, voy para allá, prepárame el lugar. Como pudimos, le rentamos una casa aquí en Colombia, Leis. Preparamos todo para atenderlo a él. Él estuvo con nosotros todo este tiempo, casi un espacio de 6 meses. Y recuerdo que un día en un restaurante, él me dijo, hermano Pedro, yo recibí 5 balazos. Y el Señor me dijo que va a levantar 5 ministerios y esos ministerios los va a levantar contigo. Y fue así como Dios me pidió que me apartara y que le entregara a la iglesia, le entregara a la familia y que él iba a tratar conmigo. Fueron casi 3 años y medio que estuve en lucha, en la presencia de Dios, viviendo una guerra espiritual como nunca antes la había experimentado, enfrentándome con los demonios, peleando solo, no sabía yo a quién preguntarle, a quién decirle, oye, pero estoy viviendo esta experiencia, ¿qué puedo hacer acá? No había nadie, solamente nosotros. Y nos pasaron tantas experiencias tan difíciles. Yo recuerdo que una jerarquía demoníaca se había apoderado de nosotros. Un día veníamos de un aniversario, que habíamos ido a almorzar, a comer, y entrando a casa, literalmente la estaban ahorcando a ella. Los demonios la presionaron y el Espíritu Santo me habló y me dijo, póngale manos, ora por ella porque está bajo ataque. Y ya después de que oré por ella, me dijo el Señor, salga fuera de la casa y mira cómo está tu casa. Nuestra casa es blanca, todo era blanca en aquella época, y habían puesto las manos como con aceite quemado, así negro, y se miraban las manos donde estaba ungida todo alrededor de la casa. Y se desató una potestad demoníaca de las peores, que era que el Señor me dijo, mira, a lo único que te salva a ti es que estás metido en mi presencia. De lo contrario, los demonios te querían acabar. Tenían un plan destructivo. Y pues gracias a Dios que pudimos pelear esa batalla. Yo recuerdo que el primero que tuvimos fue a un muchacho que estaba metido en el satanismo y que le tuvimos que hacer la liberación. Y fue tan divertido porque pues yo me puse la esposa de él venía acá y él estaba muy enojado porque la esposa era muy alegre, muy sonriente y había tenido grandes cambios, pero él como había sido maltratado de niño, abusado sexualmente, emocionalmente, lo hirieron demasiado, entonces se quería vengar de toda esa gente que le hizo daño, pero estaba enojado conmigo porque su esposa había tenido un cambio muy radical en su vida y no estaba de acuerdo. Ya fue con las brujas para tratar de pagar para que me hicieran trabajos y cuando fue le dijeron que a mi nombre ya estaba ahí, que no podían hacer nada, que ellos habían recibido $3,000 para el trabajo que estaban haciendo en contra mía. Entonces, un día se apareció y pues yo me puse a hablar con él. El error mío fue que yo había acabado de venir de una conferencia de liberación de Colombia, por cierto, y le enseñé el video y tan pronto le enseñé el video, le dije que si él quería, él me contó que él estaba metido en el satanismo y le dije que si quería renunciar y yo no sabía cómo hacer las liberaciones. Y cuando comienzo a orar por él, los demonios se manifestaron en él de una manera tan violenta. Yo no tenía equipo, yo no tenía gente que podía llamar. Mi hija estaba pequeña todavía, le llamé a mi esposa, pero no estaba porque se había ido a la universidad.
Mi esposa salió allá a la sala y desde lejos mandaba las oraciones porque no se acercaba donde estábamos nosotros. Yo no sabía qué hacer, yo lo ungí con aceite. El peor error que hice fue ungirlo con aceite, porque los demonios no se echan con aceite, se echan con el poder del Espíritu, pero como yo no sabía, entonces Sí. el demonio, el piso era de vinil y entonces se llenó de aceite y yo pues corriendo atrás, adelante y el endemoniado atrás, como un perro, porque caminaba como un perro, me resbalé, me caí y luego me levanté como pude porque no quería que el perro me alcanzara. Ese perro aullaba, hacía un ruido, era terrible cómo se manifestó el demonio. Yo le digo, ¿qué hago, Espíritu Santo? ¿Qué hago, Señor? Yo no sé qué hacer acá. Me dijo, él tiene un pacto con Satanás. Fue a la bruja para que le hiciera un encanto y él quería hacer ya me contó, ya me habló el Espíritu Santo, entonces le llamó al hombre y le dijo que regresara y le dije que quebrara el pacto que había hecho con Satanás. Cuando ese hombre quiebra el pacto, lo levanta, yo no sé, una fuerza así, pero tan fuerte, y lo mandó allá de un lado, y yo quedó tirado el hombre ahí, y entonces comenzó a hablar con las brujas. Y haciendo toda la mímica, él les llamaba, ellas les contestaban, que no se dejara engañar, que le estaban lavando el cerebro, que mira que ellas le ofrecían cosas mejores. Bueno, fue una historia tremenda. Y al final, pues el Señor me dice que quiebre ese pacto. El hombre finalmente se libera. Y luego me dice, pastor, para eso ya habían llegado el papá de una de las hermanas que está aquí. Y él estaba recién convertido, así que otro eran inconversos, otro que me llegó apenas estaba empezando a venir a la iglesia. Y cuando el papá de Buen esta equipo. niña lo vio que estaba diciendo que quería matarme, que había ido a pagar para que me hicieran un trabajo, que él quería verme cojo, destruido, bueno, me dijo un montón de cosas. Yo le había servido una taza de café o mi esposa al papá de esta muchacha y él agarró una taza y se la quería quebrar al hombre en la cabeza. Ese era mi equipo de administración en esa época. Entonces, ¿qué sucede? Que no, que finalmente el Señor me dice, quítale la taza, yo hoy se la quito y la pongo en la cocina y ya entonces me dijo que él había hecho todo eso y que se juntaba con 6 brujas aquí de la zona y que estaban haciendo el trabajo que querían hacerme porque sabía que había algo que Dios iba a hacer conmigo y que ellos no lo iban a permitir. Que ellos tenían este territorio y era de ellos, les pertenecía y por esa causa ellos no podían no permitir que yo entrara en escena porque les iba a contrarrestar el trabajo que ellos estaban haciendo. Así que dice pastor, yo vengo mañana, vengo a cortar la yarda de su casa y vengo a sacar todos los entierros que tengo acá. Y sacó un montón de bonos que habían enterrado con alfileres, un montón de mugrero y lo amontonó ahí y le prendió lumbre. Él mismo lo hizo. Y me llamó la atención de cómo Satanás se reviste como ángel de luz y cómo trabaja para destruir cuando Dios tiene planes en la vida de nosotros. Entonces, de ahí para acá yo comencé a ver que hay un mundo de tinieblas que a nosotros no nos prepararon para eso. Ningún seminario, ningún instituto bíblico te enseña cómo tratar con los demonios, cómo echar fuera los espíritus inmundos, cómo pelear con principados, con potestades, con huestes espirituales de maldad, con gobernadores de las tinieblas, que ellos tienen el territorio profanado y que ellos gobiernan esta tierra. Entonces fue cuando yo comencé a estudiar sobre lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Y es lo que quiero hablar hoy. No quiero hablar tanto de los demonios, pero sí lo que quiero hablar es por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, hace tanto énfasis en que sus discípulos sean llenos del poder de Él, del Espíritu. ¿Por qué es necesario ser llenos del Espíritu? Entonces, la investidura del poder de lo alto, investirnos, la investidura, quiere decir que Él nos tiene que crear en el poder del Espíritu para poder enfrentar estas fuerzas. Ahora, yo no sabía que para hacer milagros, que para hacer liberaciones, que para predicar una palabra de poder, tú necesitabas ser lleno del Espíritu Santo. Y fue así como Dios me fue encaminando todo este tiempo para llevar a entender esto. Y entonces, pues, mi esposa y yo nos jugamos una batalla tremenda. ¿Qué te acuerdas, Mildred, de ese tiempo? ¿Qué fue lo que más te impactó de todo eso? Bueno, aunque uno naturalmente no está viendo que
otro mundo. Otro mundo. Pero ese mundo es grande y si no tenemos al Espíritu Santo, es muy fuerte y muy difícil para ganarle, para conquistarlo, porque ellos hacen muchas maniobras feas para poder controlar sus terrenos, la autoridad que cada uno va adquiriendo dependiendo de todos los pactos que hacen y las cosas, Del daño. sacrificios que ellos hacen para ir ganando todo ese terreno espiritual. Y entonces si uno lo conoce, y como no conocíamos mucho de cómo pelearlo, de cómo conquistarlo, pues era un poco difícil, era bastante complicado. Pero yo te agradezco a Dios porque a pesar de que no nacimos en una iglesia carismática, ni en un ministerio de pentecostal, ni nada, porque realmente pues veníamos de una escuela bautista, de una escuela fundamental. Yo estuve en la Iglesia de Cristo, que ellos son antiinstrumentales, no tocan ningún instrumento, nomás cantan con la voz y no creen en ninguna manifestación del Espíritu y no creen en sanidades ni en milagros. No, ni milagros. Entonces todo esto te va afectando a la larga, pero llegar a ver que el Señor en su misericordia, cuando te tiene un llamado como el que me hizo, es sorprendente lo que está pasando el día de hoy, cómo Dios nos puede mostrar tantas cosas en el mundo espiritual que yo no me he atrevido a hablarles a ustedes de cosas que hemos experimentado, cosas donde yo he tenido que salir del cuerpo para hacer trabajos con gente que está en peligro. Y no es sorprendente cómo Dios te usa de una manera sobrenatural y que uno se lo dice a la gente natural y no lo entiende y no lo cree porque no lo viven. Entonces, eso es otro mundo, es un mundo espiritual. Pero es que yo quiero que usted marque esto acerca de lo que es la unción. La unción es la persona del Espíritu Santo. Cuando hablamos de unción, hablamos de la persona del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo vino a la tierra con un propósito definido. Él vino a redimir la humanidad y a destruir las obras del diablo. Ahora, si el Señor Jesucristo vino a la tierra con el propósito definitivo de redimir la humanidad y destruir las obras del diablo, porque dice la Biblia que Cristo vino a destruir toda obra del diablo. Pero nosotros no entendemos cómo el mundo espiritual se mueve, cómo se mueve el espíritu del hombre y cómo se mueve el espíritu de Dios. Y yo he aprendido, por ejemplo, cuando hemos aprendido en las ministraciones, en lo que es guerra espiritual, en lo que es la intercesión, el mundo espiritual cómo es tan terrible y cómo hay poderes que están asignados y son territoriales y ellos gobiernan. Y tú no puedes ir a meterse a esos territorios si Dios no te autoriza, porque te dan una paliza a los demonios y hasta te pueden matar. Entonces la gente no tiene idea cómo se mueve el mundo espiritual. He escuchado a grandes pastores que están metidos en el área mucho más intensa, como es República Dominicana, como es Haití, donde de verdaderamente el poder de las tinieblas es mucho más poderoso allá que en otros lugares, porque Haití es un lugar del satanismo. Y en República Dominicana viajan muchísimos artistas para buscar ayuda con el gobierno de las tinieblas, para buscar pactos y hacer mejorar en sus negocios. Entonces, mucha gente no entiende que hay un mundo espiritual que está tan avanzado y que hacen tantas destrucciones tan perversas. La semana pasada les enseñé un video de un brujo que a la edad de 13 años se metió para ser un brujo mayor y nos narró unas historias que nos dejó como dicen, pasmados de oír todo cómo se mueve el gobierno de las tinieblas, cómo cada pacto que fue haciendo con sangre de animales, de corderos, de chivos, no, porque no era cordero, chivos, gallinas y todo eso, se bañaba en sangre por 7 días y los demonios se manifestaban de una manera tan horrible, tan fuerte en él. Y todavía después de que el hombre se salió del satanismo, se salió de la brujería por un milagro que Dios hizo en la vida del hombre, todavía los demonios ejercían autoridad sobre él. Y él decía que cuando él conoció por 3 años
aunque él conoció el poder de Dios, iba y hacía liberaciones y en la noche los demonios lo poseían a él. Y él fue a muchísimas iglesias, en todas las iglesias lo corrían, porque decían, ahí llegó el endemoniado de la güera, de la mujer, que la esposa de una señora güera, y no lo querían en ningún lugar. Y por 3 años decía que veía, se revolcaba, destruía todo en su casa. Era una fuerza demoníaca terrible. Y nunca nadie le ayudó porque nunca nadie se conocía cómo poder liberar a un brujo que había hecho pactos satánicos y que había entregado toda su alma al gobierno de las tinieblas. Y finalmente, un pastor que conoce más profundo de liberación le habló y le dijo, ven, yo te voy a ayudar. Tienes que romper todos los pactos que hiciste, uno por uno, ir deshaciendo cada pacto, pidiendo perdón, renunciando a ellos y perdonando. Y bueno, lo llevó por todo ese proceso. Y el hombre hoy ya tiene 24 años predicando el evangelio. Un gran ministerio. Él es de Argentina y pues ahorita dando conferencias sobre el satanismo, sobre cómo el poder de las tinieblas se manifiesta. Pero lo que quiero que entendamos es, esto es real. Los que no conocen este medio, por ejemplo, uno va a México y las fuerzas demoníacas que se mueven en México son unas, pero uno está en Estados Unidos, aquí no hay tanto ocultismo como en otros países, aunque sí lo hay, porque yo tenía un amigo que era policía aquí del condado y él me decía que él iba ahí a las orillas de los ríos o en los lugares desiertos, porque él miraba que viajaban muchos limusinas y gente de mucho dinero y hacían sacrificios de animales y él venía a mirar todo ese tiradero de mugrero, muertos y todo lo que hacían, los sacrificios que hacían, especialmente en el condado de Brazoria, aquí donde vivimos. Entonces dice, pues aquí se mueve mucho también esto, pero vienen de otros lugares buscando este lugar para hacer ese tipo de trabajos. Y pues Colombia fue un lugar donde hubieron muchos esclavos y se les hizo mucho daño a los esclavos. Los mataron, muchos de ellos adoraban dioses paganos de sus culturas y entonces para que no murieran, porque los mataban los jefes, los patrones, para que ellos no murieran, los escondieron detrás de los santos católicos, de San Martín de Porra, de todos los santos que tienen en el altar, pero atrás de ellos se escondía lo de la cultura de ellos. Entonces, es por esa razón, bueno, algunos no saben, los que nos siguen por las redes sociales, pues Colombia está como a unas 50 millas al sur de Houston y estamos como a 20 millas del Golfo que era de México, ahora es el Golfo de ¿qué? ¿De América? América. Sí. Tiene un buen nombre, el Golfo de América. El Golfo de América, Sí. pero aquí nació el estado de Texas. Sí. Aquí Texas se independizó de México. Los hermanos mexicanos no les gusta escuchar esto, porque no les gusta que Texas haya pertenecido a México y ahora no pertenece a México, ahora es un estado de la República Americana, no solamente sino California y Arizona, ¿y qué otro estado? New México. Nuevo México, todo es Colorado. California, sí, ya lo mencioné. Entonces es demasiado intenso todo ese territorio que pertenecía antes al territorio mexicano. Sí. Y por eso aquí se mueve un poco más la cultura satánica, porque los indios y la cultura de los indios precolombianos antes de Colón, pues ellos adoraban a todo tipo de brujas, hacían todo tipo de brujería, de ocultismo. Entonces por eso se mueven más las fuerzas demoníacas más en estos territorios. Más al norte no, porque fueron colonizados por gente que vino de Europa buscando libertad religiosa. Entonces fue colonizado por cristianos. Entonces, por eso es menos fuerza la influencia satánica en este lugar. Pero lo que quiero hablar es que si el Señor Jesucristo vino a destruir las obras del diablo, es porque el diablo se ha enseñoreado del universo. Él le dijo un día cuando el diablo le ofreció todos los reinos de la tierra y le dijo que él le daba todos los reinos de la tierra si postrado lo adoraras. Entonces, una vez que el hombre Adán perdió los derechos del paraíso,
El diablo se endueñó, Satanás se adueñó del mundo, del universo, porque el Señor Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo, y cuando hablaba del príncipe hablaba del gobierno de las tinieblas. Entonces, lo que tenemos que entender es que el mundo está plagado por fuerzas demoníacas que controlan, y por eso ha habido tanta fuerza, porque la mayoría de nuestros territorios fueron conquistados con abusos, con derramamiento de sangre, con sacrificios, con muchas cosas que se hicieron, y fue profanado, y por eso los demonios tienen derechos legales de poseer el lugar. Entonces, cuando Dios me llama a sacarme del cuerpo y me lleva a muchos territorios donde se ofrecieron sacrificios humanos, de animales, y se hicieron pactos, yo no entendía todo ese tiempo. Yo hasta ahora estoy entendiendo mucho con más claridad, porque otros han tenido esta experiencia y no han tenido vergüenza en compartirlo. Yo he tenido un poco de temor de compartirlo porque la gente me dice que estoy loco, que estoy fuera de onda, pero Dios tuvo que sacarme del cuerpo, llevarme a deshacer estos pactos que se habían hecho en muchos territorios. Yo tuve que ir a Colombia, a Puerto Colombia, yo estuve yendo a Guatemala, he estado yendo a República Checa, he estado yendo a varios países donde, al Vaticano y a Roma, sí, a Italia y aquí en Estados Unidos, en diferentes lugares de Canadá. Por la misma razón, México, ahora estamos en la República Mexicana, y primero lo que Dios nos ha llevado es a pedir perdón por todo el pecado que se ha cometido y todo el daño que se ha hecho a la humanidad, y pedir que el Señor sane la tierra y perdone el pecado para que venga una restauración sobre el territorio. Por eso es tan importante entender esto. Pero esto no se pudiera hacer si la persona no recibe el poder de Dios. Amén. Sí. Entonces dice, el Espíritu Santo nos reviste del poder de lo alto. Ahora bien, el Espíritu Santo nos reviste del poder de lo alto en Hechos 1:8. ¿Qué les dijo el Señor? No se muevan de Jerusalén hasta que reciban el poder. Y esto como que no entra en la mente de muchos religiosos o de muchas iglesias, no lo entienden. Que si Jesús fue ungido por el Espíritu de Dios, que si los apóstoles fueron enviados, los discípulos fueron enviados al aposento alto a recibir el poder antes de abordar el ministerio, es porque el ministerio no se puede hacer en fuerzas de conocimiento, ni con teoría, ni con religión, ni con experiencias religiosas. Esto se tiene que solamente manejar con el poder de Dios. Y esto es impresionante, porque la Biblia nos habla acerca de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, con los gobernadores de las tinieblas. Y dice la Biblia que resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, es impresionante que entendamos que no va a haber milagros, no va a haber cosas sobrenaturales si no te metes a recibir el poder. Porque una vez que recibe el poder, se te abre algo, como la semana pasada que 5 personas fueron visitadas por el Espíritu Santo y los bautizó, y pasaron viernes y luego el sábado aquí, y todavía el domingo la presencia de Dios fue tan marcada en ellos, y me decían es que había un antes y un después. Se destapó algo en mí que no lo había experimentado antes. Soy una nueva persona, siento otra experiencia. Estuvimos ministrando aquí una pareja, creo que fue el lunes o el martes, donde Dios todavía había, porque yo les pregunto, ¿cómo es posible que ustedes ya son cristianos y todavía los demonios se manifiestan en ustedes? Hay algo que ustedes no han confesado, hay algo que ustedes no han sacado. Y como no lo quieren decir, ¿qué fue tan maravilloso, verdad, Mildred? Cómo el Espíritu Santo fue enseñándonos. Esto fue ayer. Cómo el Espíritu Santo nos fue diciendo cada cosa que no se había hecho correctamente, donde se guardaba ciertas cosas y había cierto resentimiento, cierto enojo contra la otra persona. Y esto, por eso los demonios tenían posesión y tenían controlado esa área en esas personas. Y cuando ellos deciden sacarlo a la luz, sí, pastor, esto es verdad, yo guardo esto, tan pronto como comienzan a hablar y a pedirse perdón, ellos mismos solitos comienzan a pasar liberación. Entonces, es sorprendente que los demonios son tan sucios, juegan tan difícil,
Ahora, estaba escuchando a una pastora que ella es ministra de liberación y ella mencionaba que hay un espíritu que es el espíritu del hombre, el espíritu humano, y que son cosas en el reino de las tinieblas que uno no las puede explicar. Que hay personas que mueren y que todavía no era el tiempo de morir y se quedan en sus hogares, y que ella fue a rentar un edificio que le estaban rentando muy barato para abrir una iglesia y se encontró con un muerto. El espíritu, el alma o el espíritu del muerto estaba ahí y le habló a ella. Y entonces ella fue con el pastor y le dijo, yo no puedo rentar este lugar porque aquí murió una persona y todavía está presente. Su presencia está todavía acá. Y se fue. Pero en otras ocasiones ella dice que ha tenido que salir y pelear hasta que había una pareja que el esposo había muerto, se enojó con la esposa, tuvo un accidente de tráfico y el hombre venía a hablar todos los días con ella y no se podía apartar de esa casa. Entonces el Señor llevó esta pastora para hablar con esa señora y ella le contó, es que mi esposo viene todos los días a hablar conmigo y yo no lo he podido sacar, no lo puedo sacar de acá. Y entonces ella le dijo, es que ustedes se enojaron y por no perdonar, él está vagando. Tienes que perdonarlo para poderte liberar de él. Y fue sorprendente en el momento en que ella ora por esa señora y pide que se reconcilien. Dice que ella la mujer sintió que el esposo la abrazó y se despidió y dijo, ya no te vuelvo a molestar, porque ya me perdonaste, si yo te perdoné, ahora me puedo ir, porque por la falta de perdón no puedo entrar al reino de Dios. Por eso dice la Biblia que si no perdonamos, somos entregados a los verdugos. Entonces esto es sorprendente porque uno dice, pero esto ¿cómo puede pasar? ¿Me entiende? Pero ellos ejercen autoridad y tienen poder. Yo he experimentado eso, que me han llamado a orar porque mataron a una persona en ese lugar y ese espíritu está todavía controlando, o esa alma, como le quiera llamar, todavía tiene autoridad y todavía se mueve en ese lugar. Entonces, ese es el espíritu humano. Contra eso no hay nada que tú puedas hacer porque no es un demonio. Un demonio lo puede expulsar, pero un espíritu de una persona no. Tiene que saber razón por qué está todavía acá, porque esta alma está en pena, como decían algunas canciones, ¿verdad? O algún dicho, esa alma está penando, no se ha podido, está penando porque no se ha podido escapar. Y en el mundo espiritual suceden muchas cosas que nosotros no estamos entendiendo. Y por eso son muy pocos los ministros de liberación que entienden el nivel espiritual donde están. Ahora entiendan esto, el Espíritu Santo reviste de poder de lo alto. ¿Para qué tiene que Dios revestirnos de poder de lo alto con su Santo Espíritu? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque las fuerzas demoníacas no se pueden pelear de otra manera. Por eso dice la Biblia que Cristo vino a destruir las obras del diablo. Y él dice, el Espíritu Santo nos reviste del poder de lo alto y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Yo tengo miedo de ir a una ciudad donde yo busco un púlpito para ir a predicar. Yo nunca busco púlpitos o nunca me ofrezco ir a predicar a un país o a una iglesia porque yo no busco eso. Cuando Dios me asigna ir a un lugar, ya es muy diferente, porque me da la protección y me da la seguridad y Él me envía y yo no voy a invadir territorios. Tú no puedes ponerse a pelear con los demonios. El ángel le dijo en el libro de Judas que Jehová te reprenda, Satanás, cuando estaba peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque no puedo yo en mis fuerzas, como humano, pelear con fuerzas espirituales. Estas solamente se pelean en el espíritu. Y esto es lo que les quería decir esta noche. El mundo espiritual no se pelea con las fuerzas humanas. El mundo espiritual se pelea con las fuerzas espirituales. Y es el Espíritu Santo quien hace la obra en nosotros. El video que les voy a enseñar después a ustedes, les va a impactar esta noche, porque tiene mucho sentido lo que está diciendo esta pastora, porque ellos manejan lo que se maneja en Haití.
que son macumba, que son lo peor de la brujería, magia negra, donde están los brujos más grandes de todo el Caribe. Y por esa razón es importante que tengamos un poco más de conocimiento a qué nos estamos enfrentando. Usted se enfrenta a Satanás y comienza a pelear con los demonios. Yo en un principio yo tenía mucha lucha cuando comencé las liberaciones, porque yo hacía un escándalo. Como yo oía que los pentecostales le gritaban a los demonios y le hacían un escándalo, pues yo pensé que eso había que hacerlo, hasta que el Señor me dijo, no, no, no. Tú no puedes entrar a fastidiar a los demonios, ni a irritarlos, porque te van a golpear. No hagas guerra contra ellos. Es simplemente cuando yo te llene de poder y yo te dé mi autoridad, usa la autoridad que yo te doy. Y de ahí para acá yo no tengo que estar peleándome. Sale, sale y grite y hago un escándalo. Ya no hago eso, ya no es eso lo que yo hacía. Al principio sí, porque era novato y estaba aprendiendo. Pero ya no. Ahora bien, noten esto, dice la Biblia, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A enfrentarse con las fuerzas del diablo, a destruir las obras del diablo. Si él necesitó el poder, ¿cuánto más un ministro de Dios lo necesita? Por eso las iglesias nos tienen engañados, sentados ahí ocupando espacio y no hacemos nada en el reino de Dios, porque solamente llegamos a ocupar un espacio y no nos comprometemos con Dios y no estamos aprendiendo lo que es la guerra espiritual, la intercesión, cómo ganar un alma, cómo pelear en el mundo espiritual, porque no sabemos pelear. Dime cuántos de ustedes, si el Señor les llamara ahorita que fuera a pelear con el principado que está, bueno, en el estado de Tamaulipas o en el estado de Guanajuato, o Querétaro, que es el centro del ocultismo, ¿qué vas a hacer? ¿Tú crees que con tu experiencia? ¿Ah? Me voy a llevar al pastor. No, yo no voy contigo. No, pero ¿qué vas a hacer ahí? Si no sabes pelear, si no sabes enfrentarse. Sí. Por eso no podemos ganar esta batalla. Dios nos ha asignado México a nosotros. Pero nos vamos a ir a meterle las narices al principado y a la potestad que está ahí. No, Señor, no vamos a hacer eso. Estamos peleando 6 meses antes de llegar ahí. Sí. Para poder pelear esta guerra antes de podernos enfrentar a lo que nos espera ahí. Ahora, como dices, como Dios ungió, ¿con qué lo ungió? Con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todo ministro de Dios, no todas las personas, todos aquellos que tienen un llamado de parte de Dios necesitan el poder de Dios. Yo he estado orando por mucho tiempo que el equipo de intercesión que Dios nos dé en esta iglesia o en este ministerio sean gente llena del conocimiento de Dios, llenos del Espíritu, que reciban el poder para que yo pueda tener una cobertura verdadera donde esta gente puede recibir revelación, puede conocer las coordenadas y conocer el plan de Dios que hay para cuando vamos a pelear estas batallas. Muchos de ellos han tenido sueños, han tenido visiones y nosotros estamos en el campo de batalla y aquí nos las han revelado. Y ha sido impresionante cómo podemos trabajar de esa manera. Ahora, el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Está en Lucas 4:1, está en Lucas 4:14 y está en Lucas 5:17. Lea esos versículos. Si Jesucristo fue lleno del poder, ¿por qué yo no? ¿Qué estoy haciendo mal que no he sido lleno del poder de Dios? O tengo cosas que no he saldado, tengo problemas internos, porque ahora me voy a especializar más en ver que si una persona le ministro y se manifiesta un demonio, hay alguna puerta abierta que no ha cerrado o haya falta de perdón que todavía no haya sacado el enojo que traen. Porque dice que lo peor que una persona puede tener es guardar enojo contra otra persona. Y por no perdonar, es entregado a los verdugos. Entonces nosotros tenemos que aprender como ministros que si yo estoy orando por una persona, cada semana pasa liberación, pues lo que van a necesitar es una paliza que le demos para que entienda que tienes que perdonar. Porque ya no podemos aguantar todo esto. ¿Me estás siguiendo?
No, nos mantienen como tontos aquí haciendo el trabajo y ellos no hacen el trabajo que tienen que hacer. Eso es impresionante. Ahora, el poder desde lo alto en nosotros es la habilidad de Dios que nos ha concedido para que vivamos la vida victoriosa y llevemos los frutos que el Padre espera que nosotros espiritualmente o ministerial en todas las cosas que enfrentamos aquí en la tierra. Activemos la unción que está en nosotros a través de la adoración, a través de la oración y la alabanza y la adoración. Para poder recibir la unción, tiene que haber oración, tiene que haber alabanza, tiene que haber adoración. Tenemos que entrar verdaderamente a hablar con Dios. Señor, yo sé que hay mucho más, yo no estoy experimentando. Si hay un bloqueo, si yo no he podido sacar alguna raíz de amargura, estoy molesto con alguien, por favor revélame o revélale al pastor qué necesito, porque yo no estoy en la plenitud y en la llenura del Espíritu que necesito estar. Así que lo más violento en una persona es el enojo. El enojo es el que te rompe y que te hace mucho daño. Y las personas que se manifiestan con enojo en cualquier reacción es una fuerza demoníaca que lo controla, porque quiere controlar a las demás personas con ese maldito enojo. Y ese enojo, si tú no perdonas y no sacas ese enojo, ¿quién te lo causó? ¿Quién te causó tanto daño que tú no has podido superar? Eso tiene una raíz del pasado que se tiene que resolver. Y para que esto pueda resolverse, tiene que la persona reconocer que necesita ayuda. Sacar esa amargura, sacar ese enojo, perdonar a esa persona que le lastimó, ya sea físicamente, verbalmente, sexualmente, emocionalmente, cualquier trauma que usted viva. Porque no puedes dejar que el enemigo te controle y que el Espíritu Santo esté contigo. ¿Aló? ¿Qué piensas, Mildred? Sí, exacto. Así es. Las puertas abiertas que no hemos cerrado son las que hacen que no podamos progresar espiritualmente. Sí. Ahora, Dios es Espíritu Santo. Dios es Espíritu Santo. Dios es Espíritu Santo. Ahora, vean esto, hermanos. Dios hizo un cuerpo y a ese cuerpo le entregó un espíritu y un alma. Entonces yo hablaba el domingo en la resurrección que tú vas a recibir un cuerpo nuevo porque el espíritu y el alma ya lo tiene. Entonces el cuerpo es un cuerpo que vas a tener contacto con la naturaleza, vas a tener conciencia de ti mismo, va a transportar ese espíritu y esa alma, pero no tiene límites ni espacio. Cuando uno sale en el espíritu a hacer trabajos, yo le estaba contando a mi hermano Jaime, que está aquí conmigo hoy, que un día me lo llevé en un viaje astral que hice. Y andábamos por varios lugares ministrando y él me ayudaba. Y fue impresionante la experiencia que le conté a él que vivimos en ese viaje, porque habían cosas que uno no puede hacerlas de otra manera, que tiene que el Señor ir a liberar a una persona y la tiene que hacer a través del Espíritu, porque uno no se puede transportar en el cuerpo. El cuerpo físico que tenemos es un impedimento en el mundo espiritual, pero para Dios no es un problema llevarnos en el Espíritu. Esta mujer, esa pastora dice que la mandó el Señor para África, pero ella le dijo, Señor, yo no voy a África. Si me va a sacar en el Espíritu, yo no voy a África, porque me van a enterrar viva, porque yo voy a estar fuera del cuerpo. Y si mi marido ve que no estoy respirando, a los 2 días me van a enterrar, o a los 3 días. Como en México, al siguiente día te van a echar al pozo. Sí. Entonces ella dijo, por favor, háblale a mi pastora. Y el ángel fue y le habló a ella y le dijo que la iban a llevar a África porque tenía que hacer un trabajo ella en un lugar remoto. Y dice que vino un vehículo y se la llevó. Ella quería llevar ropa, pero no podía llevar ropa porque no tenía que llevar ningún impedimento. Dice que la cabeza se le trastornó porque la velocidad con que viajaba ese vehículo era una cosa impresionante. Y se vio allá en ese lugar. Y ella narra, sería muy bueno que oyera la historia, porque es impresionante cómo Dios puede usar a personas que no tienen límites, que le creen a Dios todo. Ahora usted me dice, pero ¿cómo puedes reforzar este pensamiento, pastor? Tú no sabes que
que hay un grupo de Etiopía que son judíos de la tribu de Dan, que son las tribus perdidas y que están regresando al territorio de Israel y que son sorprendentes lo que está pasando. Yo me fui a cortar el pelo hoy y me encontré con uno de ellos. Y yo no sé por qué esta semana pasada y esta semana me he internado en mirar estos videos acerca de esa tribu perdida de Dan, de que son los etíopes. Y entonces yo decía, pero la reina de Etiopía vino a ver a Salomón. Y algunos dicen que la reina tuvo un hijo con Salomón y después ese hombre tomó control allá. Y se ha mantenido el judaísmo tan real y más arcaico que lo que vive el pueblo de Israel. Entonces, en el año 74, cuando los judíos reconocieron que los etíopes, porque están en la Biblia, hay varias profecías que para final de los tiempos ellos van a ser traídos de ese territorio para habitar en Israel. Dice que los estaban matando muchos de esos y mandaron aviones y quitaron toda la ética, quitaron las sillas, removieron las sillas, pero trajeron cantidad de etíopes negros, son altos. Y el que me cortó el pelo hoy me dijo, yo vengo de esa tribu de Dan. Y es alto. Y dice, wow, ¿pero tú juegas básquetbol o no? Es que allá todos somos altos. Y me llamó la atención porque pues estoy estudiando esto porque es una profecía para los últimos tiempos. Y entonces me llama la atención que a veces Dios, para llevarnos a uno hasta allá, tiene que ser por un milagro que puede pasar. Entonces encontramos en el libro de los Hechos que Felipe se encontró con un eunuco. ¿De dónde venía el eunuco? Y venía a adorar a Jerusalén, de Etiopía. ¿Y cómo le predicó el evangelio y fue y lo bautizó? Y luego Felipe desapareció, porque fue llevado ¿en qué? Ahora, Pedro fue un ángel y lo sacó de la cárcel. ¿Cómo lo sacó? Yo no sé, pero lo hizo en el Espíritu. Entonces, para eso no es nuevo, eso Dios lo puede hacer. Lo que pasa es como nuestra mentalidad es tan limitada y no creemos que esto puede suceder, pues no va a pasar, porque tú no le das permiso al Espíritu Santo que haga contigo lo que necesita hacer. Tú controlas al Espíritu Santo. Ay, Señor, si me va a sacar, no me saque porque yo no voy a ir. No, sí, así dijo la señora, que quería llevar su ropita porque quería ir a enseñar ahí. Ahora, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Él es Dios, perdón. El Padre, a través de los profetas del Antiguo Testamento, nos prometió que derramaría su Santo Espíritu sobre toda carne, y esto está en Joel capítulo 2, 28. En los últimos días, el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Es una profecía. La promesa del Padre es una realidad. El Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés en Hechos 2, 1 al 4. El Espíritu Santo vive en nosotros hoy y Él terminará su ministerio aquí en la tierra el día que el Señor Jesús venga por su iglesia. Él tiene un ministerio porque nosotros somos hijos de Dios y somos hijos espirituales de Dios. Y como somos hijos espirituales, Él tiene derecho de manejar nuestro espíritu. Pero como tú lo tienes tan agarrado, tan manipulado, porque no quieres soltar lo que tú crees y lo que tú piensas, mucho menos de entregar sus derechos, porque la Biblia dice que somos guiados por el Espíritu de Dios y que todos nosotros somos guiados por el Espíritu. Entonces, el Espíritu tiene derechos, el Espíritu de Dios tiene derechos legales sobre tu espíritu. Y si Él quiere tomarte, porque hay ocasiones donde yo he sido tomado en el Espíritu y me dicen, pastor, pero tú te acuerdas de esto y tú te acuerdas de aquello. No. Yo he pasado viendo unas liberaciones violentas. Yo me pasó una vez en Colombia que estaba ministrando una iglesia del pastor César Castellanos y estaba ministrando cuando yo terminé el primer servicio, el segundo servicio tuve que ministrar a una bruja y bueno, un montón de gente. Pero me dijeron, pastor, en el primer servicio, ¿te acuerdas? Había una mujer, una joven, que la habíamos traído amarrada porque había destruido todo un apartamento donde la teníamos. Y la trajimos al culto para que tú le ministrases. Y cuando llegaste, tú bajaste y pusiste manos sobre ella y la desataste y quedó totalmente libre. Yo no me acuerdo.
Yo nunca me acuerdo qué pasó. Hay momentos en que tú te bloqueas, porque humanamente a veces no estamos listos para cuestionar o para razonar, porque el Espíritu Santo no podemos hacerlo. Él es el que nos toma y Él es el que hace la obra a través de nosotros. Entonces yo he aprendido que vivir en el Espíritu, el andar en el Espíritu, dice la Biblia, que somos como hojas llevadas por el viento. A ver, ¿quién de ustedes se deja llevar como una hoja? No, hombre. ¿Quién de ustedes quiere salir? Espíritu Santo, arrástrame para donde quiera. No le van a permitir. ¿Por qué? Porque tú manejas lo espiritual. No le quiere entregar los derechos al Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Seamos honestos, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo puede venir el Espíritu Santo y tomar? Él no va a invadir tu voluntad. Él no va a hacer algo que tú no estás dispuesto. Yo se lo pido, Señor, si esta noche mi espíritu necesita salir de mi cuerpo para ir a ministrar a cualquier lugar. He visto ministrando liberación, sanidad interior. Muchas veces me la paso por allá. Al otro día me despierto y, claro, estoy cansado porque estuve ministrando toda la noche, pero era en el espíritu. Pero es impresionante que ahora me atreví a hablar un poquito más de esto porque es real. Porque ya es tiempo de que despertemos y digamos, oye, Señor, yo estoy perdiéndome muchas bendiciones por mi ignorancia o por que no he entendido todo este nivel espiritual. Amén. Ahora, tenemos la unción del Espíritu Santo, Juan. Tenemos la unción del Espíritu Santo de 1 Juan 2:20. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y el que tiene al Espíritu Santo le enseña toda la verdad. Pues Él es tu maestro que te va a enseñar. La unción misma te enseña. Y es el Espíritu mismo que te enseña. Yo mucho de lo que ministro hoy, muchas de las enseñanzas ha sido a través del Espíritu Santo que la he recibido. Porque humanamente los libros no te llenan de mucho conocimiento de eso. Las experiencias. Tú vas a una iglesia donde no se mueve el poder de Dios, que porque le gusta el show que hacen, que porque le gusta que ahí sí traen buenos cantantes y ahí traen buenos líderes, pero ¿dónde está el poder de Dios moviéndose ahí? Hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones. ¿Y por qué no? Ahora bien, cuando estamos ungidos, oye bien, cuando estamos ungidos, el olor es diferente de los demás. Cuando tú eres ungido por el Espíritu Santo, hay una fragancia que despide dentro de ti, que es totalmente diferente a la de otro ser humano. Porque lo único que Dios acepta de ti es cuando llega a tu presencia, te conoce por la fragancia que es única la que te ha puesto en tu vida. Dice que somos olor grato a Dios. Y si no has recibido al Espíritu, ¿qué olor grato da? Oler a azufre. Ay, ay, ay. Hermano, por favor, te lo voy a decir claramente. Yo cuando estoy ministrando y percibo el olor que trae cada persona, sé que anda con actividad demoníaca por el olor que he tenido que sale. Porque conmigo sí se manifiesta rápidamente porque yo discierno en eso. Y hay veces que me da ganas de vomitar y por ahí veces he tenido que ministrar. Eso me pasó en República Checa. Dios mío, lo que se sentía, el olor étido de algunas personas, no se puede soportar. Y yo decía, a veces yo me lleno de perfume aquí, porque cuando ya no aguanto, me agacho y me huelo mi camisa. Créamelo. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene un olor étido. Y lo que hace el Espíritu Santo es que cuando te llena de Él, hay una fragancia que es única. Cuando estamos ungidos, el olor es diferente de los demás. ¿Cuando estás qué? Ungido. El olor es... Somos personas completamente diferentes a las demás. Saúl fue mudado en otro hombre por causa de la unción en 1 Samuel 10, del 6 al 11. Fue transformado por medio de la unción. Dios puede hacer un cambio radical hoy en tu vida. Solamente que se abra al mundo espiritual. Diga, Señor, la verdad, yo no conocía todo esto. Yo sé que el pastor no va a ganar nada con lo que estás hablando, si no es una verdad que él ha vivido, que él ha experimentado. No creo que un hombre de 71 años, oye, mire,
¿por cuánto tiempo me he creído todo este año que tenía 72 años? Y siempre decía, yo tengo 72, yo tengo 72. Esta mañana me puse a abarcar y me dijo, oye, pues yo nomás tengo 71. Pero ¿qué necesidad tengo yo de mentirles a ustedes? Por favor, ¿qué? ¿Qué me gano? Nada. Entonces lo que yo quiero es que ustedes disfruten de esa bendición, que somos seres espirituales, no seres carnales. Sí, Dice la Biblia que somos ¿qué? seres espirituales. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. La manipulación, el control. Uno se da cuenta. Hay gente que uno ya trata de evitarla mejor porque no es una influencia buena para ti. Te contamina con el ambiente tóxico que trae. Y porque Dios no quiere eso en la vida de nosotros. Quiere que cuando llega, decía alguien que cuando tú entras a la presencia de Dios, Dios te conoce por el olor grato que tú despides. Mi hijo estás acá y tú sientes la presencia de Dios porque hay algo especial ahí. La unción, que tienen que decir con carisma, significa ungüento. Yo no sabía que esa palabra ungüento es algo que existe en la Biblia, que es un ungüento muy especial. Esa palabra la recibí, fue una palabra profética que se me dio, que en ocasiones va a ser, yo te lo doy, otras por mi mismo espíritu, y con esta unción vas a ahuyentar potestades demoníacas. Una palabra profética impresionante hace muchos años. Y es la misma cosa que estoy hablando, el ungüento. Eso es la unción, en un sentido figurado. Es consagrar a un oficio, a un servicio para la persona que haga el trabajo en la iglesia. Pues Dios te asigna una asignación, pero también te da las herramientas para hacer ese ministerio. Y lo que yo quiero es empaparlos de que ustedes, ¿sabes qué? Si Dios me unió a este ministerio y yo estoy acá, ya voy a dejar de pelear conmigo mismo y me voy a humillar, voy a romper mi orgullo, me voy a doblegar y voy a ver qué es lo que Dios quiere conmigo. Porque puedes tardar 40 años en el desierto y nunca lograr su objetivo si no se humilla y si no busca la presencia de Dios, porque todo lo que yo hago es ayudarte a que superes. No hay nada que yo gane con ello. El premio que tú vas a recibir es tu premio. Yo solamente tengo uno por hacer mi trabajo. ¿Qué es la unción? La unción es como una magnetización espiritual que afecta a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando esto sucede es como que Dios nos cubrirá con un manto de poder y percibimos al Espíritu que toma total control de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Qué tremendo cuando la unción te posee, el poder de Dios te posee. ¿Tú viste, Mildred, en todos estos años el cambio que ha habido en mi vida? ¿O querías ese bautista que estaba allá en aquella época? Con ese se casó, no con este. Sí. ¿Qué prefiere? ¿Que regresemos atrás? No, yo creo que aquí estamos bien. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Es mejor este cambio. Amén, amén. A la vez recibimos el conocimiento espiritual que nos teníamos antes y hablamos y ministramos con fluidez y que nos cambia en otro ser. Somos totalmente diferentes. Yo no estoy aquí para complacer a ninguna persona. Estoy aquí porque el Espíritu Santo me ha elegido, me ha llenado de su poder. Ustedes ven que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, el poder es sobrenatural. Pasan tantas cosas. Amén. Sí. Se da la orden, ahora vas a recibir liberación, ahora pasa esto, ahora pasa aquello, y uno camina alrededor de la gente y va dirigiendo a cada persona y la gente comienza a hacer las cosas porque el Espíritu Santo te está guiando y te está dirigiendo a ir a hacer lo que tienen que hacer. Eso es lo sorprendente de ello. La unción es un método de operación del Espíritu Santo aquí en la tierra. Envuelve todas las gracias, habilidades y el poder del Espíritu Santo que nos concede para hacer la obra de Dios y suplir las necesidades espirituales de la humanidad. La unción es necesaria porque trae la realidad de la presencia de Dios y lo sobrenatural que nos acerca más a Dios y que produce un efecto en el pecador que los puede conducir al arrepentimiento. La unción es la investidura de poder de Dios que nos da un
momento determinado para hacer una obra determinada. Cuando el Señor Jesucristo le habló a los discípulos acerca del Espíritu Santo que habían de recibir, les dijo, y seréis investidos del poder desde lo alto. Si ellos fueron entrenados con Él, pero el entrenamiento no fue necesario solamente si no tenían el poder. Él sabía que ellos no podían enfrentarse a las fuerzas demoníacas si no tenían el poder de Dios. Si tú no tienes el poder de Dios, no te puedes enfrentar a los demonios y vas a perder muchas batallas. A veces andas luchando con problemas económicos, con problemas de salud, con problemas familiares, con situaciones adversas, porque no ha aprendido a moverse en el mundo espiritual y no sabe pelear porque peleas en la carne. Yo creo que alguien debería haber dicho amén, pero bueno, Sí. la unción es la investidura del poder de Dios Sí. que nos da en un momento determinado para hacer una obra determinada. Ahora bien, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. No se muevan hasta que no reciban el poder. Yo no cambio el tiempo que estoy viviendo en el tiempo de haber recibido haber sido investido por el Espíritu Santo al tiempo pasado. No se puede comparar. Uno se cansa, pero no es igual, porque la satisfacción, el gozo. Anoche que estábamos orando por mi amigo que tuvo un accidente terrible de tráfico, cuando él pudo ya hablar, porque bajo los efectos de la anestesia, lo habían tenido de las 7 de la mañana hasta casi a las 5 de la tarde, todo con operaciones. Sus labios parecían escamas que salían de sus labios, ¿verdad? Le tuve que mover con un trapo para sacarle las escamas esas que traía. Él decía que quería agua y enseñaba con su manita que le dieran agua y nadie le daba nada. Y le dijo a la enfermera, oye, dale agua. Dije, no, no puedo. Tengo ley que no puedo darle agua ni puedo darle nada. No tenemos, si tenemos que llevar otra vez al quirófano, estamos viendo. Venían y le tomaban el pulso en la pierna para ver si todavía tenía pulso y si no, pues tenían que llevarlo para amputar. Entonces es sorprendente lo que pasó anoche, pero finalmente ver que el Señor lo ministra, la presencia, la unción fluye. Qué hermoso lo que el Señor hizo. Y luego él no sabía cómo agradecer. Me dice que me agachara porque me quería tocar la cabeza. Y me decía, gracias, gracias, gracias. Porque la esposa no me dijo que él estaba ahí. Alguien más me dio la noticia a Mildred y por eso nos fuimos. Y al final de todo le dijo a Mildred, ¿sabes qué? El chamuco me traía muy mal. Qué guerra tan violenta tenía. Pero qué paz siento ahora, qué lindo. Y ese es el Espíritu Santo que está dentro de ti, que ministra a la persona que está necesitada. No es tú que vas a hacer algo. Yo fui porque Dios es mi amigo y había un interés personal de parte mía, porque era mi amigo, ¿verdad? Pero en realidad lo que yo impartí no fue lo mío, lo que el Espíritu Santo había puesto en mí. Ahora, por último, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, la unción estaba relacionada con el aceite. Ya en el Nuevo. Ay, sí, en el Nuevo. A lo largo de toda la Escritura, el aceite simboliza al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La unción en el idioma hebreo es Misha, que significa el regalo de consagración de un ser ungido. El aceite de la santa unción en Éxodo 25:6, aceite para el alumbrado, especies para el aceite y la unción para el incienso aromático. ¿Sabía usted que el aceite de la unción tenía que ser preparado con perfumes muy especiales y había gente asignada directamente para hacerlo? Y no podía cualquier persona fabricarlo, solamente si no estaba autorizado. Y para impartirlo tampoco podía hacerlo cualquier persona porque caía muerto. Ahora, ese aceite tenía la fragancia, pero eso era símbolo del Espíritu Santo. Ahora la fragancia la tienen los hijos de Dios, que han sido llenos del poder y que tienen la unción. Tú sientes al Espíritu Santo en una persona, hermano. Yo lo miro, lo detecto y siento que mi espíritu se liga con el de esa persona, cuando esa persona está en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu se comunica espiritualmente con otra persona. Amén.
la consagración del tabernáculo en utensilios, la unción sacerdotal, la unción real para ungir a los reyes. Todo esto era lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento todo eso lo reemplazó cuando tú entregas su espíritu, su alma y su cuerpo al Señor, y cuando el Espíritu viene y toma posesión de ti. Yo hoy voy a administrar el equipo nuevamente de intercesión. Yo voy a orar por ellos, voy a ver cómo el Señor les imparte esta palabra de hoy nuevamente. Qué triste que por razones de cámaras y por lo que se hace, no se puede transmitir la administración, pero lo que pasa en la administración no se puede explicar, es único. Lo que lo viven es una experiencia inolvidable. Vilde, ¿nos quiere decir algo antes de que terminemos? No, todo bien. ¿Todo bien? Sí, ¿Pero por qué se está riendo de mí? todo bien. Algo se ríe y no me dice, ¿verdad? Al rato me lo dice, pero ya no en cámara. Muy bien, hermanos, muy agradecidos por cada uno de ustedes, por haber estado presentes, por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Yo espero que esta palabra les sea de mucha bendición y esperamos que el Señor les bendiga grandemente. Despedimos a la audiencia en las redes sociales, pero nos quedamos con ustedes. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud que lo quieran hacer,